Muy bien, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast Mi Trading. Como cada martes estamos aquí a las 9, 8 en Canarias en el canal de YouTube de Mi Trading y también simultáneamente en todas las plataformas de podcast. En YouTube, como siempre, puedes vernos en directo, puedes interactuar, hacer alguna pregunta quizás. En el chat está justo a mi lado para poder participar, y si nos escuchas a través de cualquier plataforma de podcast, bueno, pues allí no puedes preguntar, pero para la siguiente semana que sepas que todos los martes a las 9 de la tarde estamos en el canal de YouTube de Mi Trading. Alberto Lezaun, es un gusto. Saludo ya a Giancarlo Prisco. El episodio de hoy va a estar interesante porque vamos a hablar de la semana más importante del año, así que va a ser seguro muy interesante, al menos tiene mucho interés a priori. Por supuesto daremos un repaso con datos que nos trae Giancarlo a las cripto y a Bitcoin, exactamente, y bueno, seguro que tocamos más temas relacionados con la actualidad de mercado. Gracias como siempre por estar ahí. Un like, un comentario, compartir este contenido con una persona a la que le pueda interesar nos hace un grandísimo favor, así que pues bueno, pues si os apetece podéis mover este vídeo o este audio, este contenido, este podcast por allí con otras personas y bueno, pues es nuestra forma de crecer y de llegar a más gente. Gracias a XM por su patrocinio semanal, y recuerdo como siempre que tienes a tu disposición acceso gratuito a la Learning Room de XM, ¿vale? En xm.com, el enlace que tenéis justo aquí debajo también podéis entrar. Learning Room, aula virtual en castellano o en inglés, hay diferentes horarios y con grandes profesionales para poder aprender y para poder mejorar, ¿no? A veces queremos mejorar, buscamos recursos, nos parece que todo es complicadísimo, que todo es carísimo, que es inaccesible, y tenemos ahí una fantástica aula virtual en XM para poder disfrutar gratuitamente, y de verdad que como patrocinados nos encanta poder hablar de ella porque nos sentimos muy orgullosos de esa labor formativa que hace XM. Bien, dicho todo esto, las presentaciones, las introducciones habituales, saludo ya por aquí a Giancarlo Prisco. Giancarlo, ¿cómo estás? Bienvenido una semana más. Hola a todos, un placer como siempre estar aquí con todos vosotros. Y hoy obviamente vamos a hablar de la semana más importante. Claro, he dicho yo una semana más, pero no es una semana más, es la semana más importante del año. Sí, porque claro, ahora damos una idea propio técnica de dónde estamos. Es la semana de la FED, es la semana de la última, della quadruple ora bruja, la caducazione trimestrale, è la semana antes de Navidad, estamos en el último momento más volátil, más importante del año, y por lo tanto hay que hacer una serie de reflexiones. Obviamente, como ya sabéis, cada año luego haré un estudio sobre lo que puede ser el nuevo año. Lo empezaré obviamente en Navidad, y por enero, mitad de enero, tendré algún dato que podemos compartir aquí, una buena parte sin problema, justo para, digamos, recordar que este año hemos visto una situación alcista que hemos detectado a partir de enero. Detectamos posibles inversiones de tendencia en septiembre, en agosto. En septiembre efectivamente tuvimos una caída muy importante, pero los niveles de soporte clave, como siempre lo veis, así volumétrica no falla, no, en la última ventana cíclica de octubre el mercado, en vez de caerse, giró. Hemos asistido obviamente ahora a un desfase cíclico. Hemos dado como posible mínimo del año en diciembre, que obviamente no se ha verificado, a menos que los últimos 15 días no llega un crash de niveles brutales, porque es imposible que el S&P al 99% vaya a llegar a 3.600, 3.700, que es la zona de donde ha empezado el año, ¿no? Significaría que algo importante pasaría. Obviamente nosotros no podemos excluir nada, pero claro, hay que hacer una serie de reflexiones sobre esto. Como veis, resume, el análisis de escenario anual es importantísimo porque te da una idea de cómo poder enfrentarte a un año según obviamente, digamos, niveles técnicos, volumétricos, pero sobre todo también situaciones macro que van a pesar. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Como por ejemplo hemos detectado
digamos, un 85% de la tendencia anual, pero claro, no somos perfectos y por lo tanto puedo decir que con una altísima probabilidad el mínimo del año no se verificará en diciembre, porque ya hemos llegado a mitad de diciembre, a menos que no hay condiciones, de lo cual ahora hablamos, lo cual el mercado realmente podría caer, más estamos hablando de una caída de un 30%, que Brutal, brutal. sinceramente Sería me parece desastre. un sell-off que podría llegar. Hay algunas condiciones, pero me parece exagerado en un contexto en lo cual estamos. De todas formas, luego discutiremos de alguna, no tanto digamos, de proposiciones analíticas, digamos que podéis encontrar en cualquier página web especializada, más que otro, me gustaría llevar unas reflexiones sobre lo cual poder tener una idea clara de lo que podría pasar y de cómo enfrentarlo sobre todo. Pillamos, por ejemplo, los analistas que el año pasado dijeron que la inflación era baja, habría sido baja en el 2021. Ahora estamos cerca de un 7% y efectivamente siguen diciendo que el año que viene va a ser así. Aquí hay mucho que discutir, no es obviamente el tema del podcast, que sobre ese tema volveremos en enero para analizar efectivamente el escenario inflativo que podría tener unos cambios, pero como veis, las análisis en general que quieren con una cierta fuerza tener una visual en lo cual dice yo preveo que no funciona, porque ese mercado para poderlo digamos detectar correctamente hay que entender todos los movimientos que hay atrás de ciertas situaciones que se verifican en el mercado. En el caso específico, obviamente nosotros mañana tenemos el día más importante. Obviamente la última reunión de la Fed. Llegamos en un momento en lo cual hay como un, no sé si se dice así en español, el brazo de hierro, eso que se juega con las manos así. No sé cómo se dice en español, Alberto, no sé si me puede ayudar. No, no sabría decirte. No sé Sería a qué te eso que refieres. uno le pone las dos manos. Y Ah, un pulso, un pulso. un pulso, exacto, hay un pulso. Es decir, nosotros cómo llegamos. El mercado no cree absolutamente en un tapering, o lo cree una cosa muy poco probable de una forma tan bruta. La Fed podría, al contrario, desencadenar una grande sorpresa técnicamente negativa en el mercado, llevando, según obviamente seguimos los datos que hemos visto de la inflación, que sigue manteniéndose alta, los puestos de trabajo, el PPI, todos esos datos nos dicen que no hay razones para no hacer el tapering. El problema de fondo, pero, que quiero llevar a todo, es que hay mucha confusión referido a, digamos, la situación en la cual nos encontramos. Es decir, si queremos hacer un análisis correcta de la situación, ¿okay? Hay que pensar a una cosa importante. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que la Fed técnicamente, el tapering no es una subida de tipo. Sinceramente, en un contexto actual, si sube los tipos, aunque simbólicamente podríamos tener una reacción un poco particular, pero de esto lo vamos a ver después. En realidad ese brazo de hierro podría llevar algún problemilla. Pero vamos a ver un momento los operadores, cómo se están moviendo. Y si Alberto me pone el primer gráfico, notáis cómo los especuladores tienen un timing muy malo, han entrado muy mal. Porque la semana pasada, notáis cómo propiamente lo que veis con las líneas rojitas, notáis que han entrado exactamente al contrario. Prácticamente son movimientos muy similares a lo que pasó en el diciembre de 2018. Viene propiamente porque hay los posicionamientos son extremos. Cuando hay esos mega sell-off rápido es porque hay una cantidad de posiciones muy extrema o reposicionamiento contrario a lo que está haciendo el mercado, ¿no? Y notáis cómo esto ha pasado prácticamente en el 2018 y tenemos una situación, luego obviamente con los ajustes el mercado vuelve lentamente a retomar su línea general. Aquí hemos visto
lo mismo. Entonces, cuando queremos hacer una interpretación del mercado, lo que es importante decir, de una parte, justo decirlo, es un arte porque hay que tener una serie de características analíticas muy altas para entender lo que podría pasar. Porque no podemos focalizar en una singular noticia, ma hay que ver cada detalle. Y por lo tanto, el problema es que hemos llegado a un mercado donde hay los operadores, digamos, muy expuestos y muchos otros han bajado la exposición. ¿Cómo hay que elegir esa cosa normalmente? Si el posicionamiento es a favor de un movimiento, o somos todos bullish en las acciones o bearish en los bonos, normalmente es más alto el riesgo que sea al contrario, en lo cual hay movimientos muy amplios que normalmente son muy rápidos, hacen un destrozo total y luego empiezan otra vez la tendencia. Es una de las manipulaciones más interesantes. Y esto es lo que tenemos lo que ha pasado la semana pasada, ¿no? Prácticamente hemos visto los operadores, sobre todo los fondos de cobertura, que son los que crean más especulación a corto plazo y los movimientos más reactivos, nerviosos del mercado, estaban largos en el mercado accionario y corto en el bono, en los bonos. Prácticamente lo que hemos visto, luego ha habido una inversión, pero en la primera oleada, propiamente porque había un sentiment de risk off, el operador se ha encontrado con un bono cuyo valor empezaba a subir con los tipos que bajaban. Entonces se ha encontrado en una posición completamente opuesta. ¿Qué ha pasado además? Los hedge funds, los fondos de cobertura han subido la exposición y porque tienen que mejorar esa performance antes que acabe el año. Claro. En este momento, según lo que nos dice también Bloomberg, es la mitad de la, digamos, de la performance del S&P 500. ¿Okay? Esto es lo que en primer lugar nos ha llevado a una problemática, justo para hacer un resumen del por qué nos hemos encontrado en esta situación, que luego ha vuelto a haber compra masiva y esto lleva a dificultades. Estas son situaciones que yo siempre aconsejo mirar con mucha atención, porque lo que habéis visto, por ejemplo, la semana pasada, donde nosotros no podemos tener una visual, hay una visual muy emocional, pero luego con calma, y que esto luego en una carrera de inversión ayuda mucho, vais a entender que son, yo he visto, creo, unos 32 caídas de este tipo en 10 años. Así que tengo una larga experiencia en saber cómo portarse, porque el primer impacto siempre te hace sudar, porque es normal. Yo tuve que arreglar unas cosas en la cartera rápidamente, si no me comían toda la ganancia. Es una cosa normal en este mercado y será siempre así. El problema es que ahora mismo hay que ver si este giro de posicionamiento va a tener éxito o no, porque el mercado es vulnerable, porque hay solamente muy pocos títulos que mantienen toda la historieta. Alguien habrá escuchado de algún analista diciendo que si no fuera por unos títulos, el Nasdaq en este momento estaría un menos 25%. Así como el S&P se mantiene por esta razón. Es un mercado muy débil, es muy fácil manipularlo. Por lo tanto, sabiendo que esta semana encontramos la Fed, luego el Banco de Inglaterra, el BCE que tiene que hablar, las caducaciones trimestrales, es una semana en la cual tendremos movimientos bastante nerviosos, aunque es posible que se quede en cierto rango, y por lo tanto vamos a llegar a un momento en lo cual el mercado puede reservar alguna mala sorpresa. Es decir, si llegamos muy positivo, la introducción era sencilla, parece una cosa muy, muy sencilla. Como se había llegado tan positivo y han hecho un desastre, que ha llegado en el día del Viernes Negro, ha hecho un desastre, poniendo margin call y compañía, llevando problemas a los fondos. Imagináis
Ahora que todos están llegando al día de la Fed con una esperanza, porque ahora esto es lo que se ve, una esperanza que la Fed no haga nada. Ma il problema è che la Fed, ahora el riesgo más grande es que la Fed debe gestionar la, la estabilidad de la estabilidad. Es una expresión muy simpática que ha usado un trader, propiamente para decir que se encuentra en una situación muy sencilla, en la cual, muy, muy difícil, en la cual una mala decisión puede ser brutal. Vamos a ver el primer gráfico sobre los retornos del S&P 500, que yo creo que puede ser muy interesante para entender una cosa muy importante, la estacionalidad. Prácticamente vemos que desde el año 50 al año 2020 prácticamente ha habido mucho movimentación en el mes de diciembre. Hasta ahora parece respetada porque, como dijimos, en la segunda o la tercera semana de diciembre, normalmente si el mercado hace esto ajuste técnico rápido, hay que ver una nueva tendencia alcista. El 6 de diciembre el mercado ha girado al alza y de una forma muy intensa. Pero la cosa que ahora lleva el problema gordo es que hará la Fed. Por eso muchos operadores, los retail se están posicionando un poco tirando la moneda, justo decirlo. Y esto no es propiamente inteligente, en mi opinión. Mientras la mano fuerte queda un momento a la espera. Aunque no ha hecho mucho ajuste, se queda a la espera. Ahora el problema, ¿cuál es en una situación de este tipo? El problema es que la Fed se encuentra en una situación en la cual tiene que tomar alguna serie de decisiones. ¿Cuál es la perspectiva? Ha habido ya noticias que algunos miembros de la Fed han dicho, subirán los tipos en diciembre o el próximo trimestre, ya vamos a ver una subida de tipo y bla, bla, bla. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es muy sencillo. La Fed debe decidir si romper la situación feliz que ha llevado a esta subida de 2 años o prácticamente vamos a tener una otra situación en la cual prácticamente la subida de tipo crea una cosa muy importante. Si Alberto pone el siguiente gráfico, es una estadística que podéis encontrar sobre la Fed que ha pasado en el mercado, ¿no? Cuando hay una subida de tipo, sabemos que estadísticamente la Fed cada vez que subía los tipos crea, digamos, una recesión al interior del mercado, ¿no? Y esto ha pasado cada vez que ha subido los tipos, ¿no? Hemos tenido crisis muy importantes, en el 2018 fue lo mismo, el 2008 lo veis, la línea naranja y azul, cuando hay esta subida rápida de los fund rate y de los market yields, notáis que luego pasa una situación complicada. Es decir, hay momentos de caída muy importantes cuando se llega a niveles demasiado altos. El problema es que todo está conectado con una situación muy sencilla, es la inflación. Porque si veremos una caída del S&P, el problema es ver cómo va a gestionar la inflación. Por lo tanto, el problema de fondo es que llegamos con dos declaraciones que tendremos que verificar. Primero, Powell ha dicho que va a quitar la palabra temporalidad refiriéndose a la inflación. Esto es una admisión que existe, pero la pueden gestionar. Entonces, hablando de un soft tapering, un tapering más dulce, la Fed admite, vale, un 4 o 5% yo lo puedo gestionar. La inflación se queda. Otro discurso lo que pasará en la economía el año que viene. Pero de mientras, dejamos un mensaje que yo admito que la inflación se queda. La inflación es gestionable. Hay que ver si el mercado se lo toma bien. Pero al mismo tiempo, lo que nosotros estamos diciendo, hasta ahora nadie ha dicho, subimos los tipos. Hay proposiciones, ma Powell no ha hablado de esto. Ha dicho que podemos reducir el tiempo de los 120 billones que tenía que acabar mensuales, que tenía que acabar en junio, podrían acabar a lo mejor en marzo. Hipótesis. Pero esto no cambiaría mucho las situaciones del mercado. El problema cuál es que en este momento
hay que ver, y esta es una pregunta. Yo personalmente estoy a favor de una comunicación, y por eso veo Powell presente otra vez, lo cual se va a decir que el tapering será gestionado con orden y tranquilidad para dar seguridad al mercado. ¿Ok? Pero el problema es ver luego la tensión que se crea en el mercado. Io personalmente opino che de golpe un anuncio de tapering podría crear una reacción muy bajista y anular el rally de Navidad y ver un par de semanas irracionales donde todo cae, ¿ok? Y por lo tanto vamos a tener una reacción un poquito más excesiva. Pero recordad las dos cosas que he dicho. El tapering el tapering verdadero es cuando se suben los tipos, ma en realidad si los tipos no se van a tocar y se toca un poquito la cantidad de liquidez mensual que entra en el mercado, que ya ha sido reducida, como hemos visto en los podcasts pasados, del 35%, no es la misma cosa. Por lo tanto, a lo mejor se descarga un poco la tensión, eso es posible. La Fed puede también llevar sorpresa, hasta un cierto punto. La Fed no tiene interés a destrozar el mercado, pero podría venir un movimiento muy rápido, muy violento. Luego, cuando se calma un momento la cosa y la noticia viene vista con calma, se calma la irracionalidad y el rally podría llegar a lo mejor en enero, ¿no? Si la cosa pero queda así, como estamos, con los valores actuales del mercado, lo cual vemos, a este momento estamos asistiendo a ligeras correcciones, pero no cambia el movimiento de la semana pasada, podemos tener el rally de Navidad ya. Técnicamente pero hay un otro problemilla. Si aunque la Fed se queda bastante tranquila, hay la caducación técnica y esto podría llevar un cierre bajista también al final de semana, propiamente porque en esta situación se necesita un momento ajustar el pasaje al nuevo contrato. Por lo tanto, la cuestión es, necesitamos ver qué pasará mañana con la Fed, hay que ver si el dólar puede tener una desviación, una toma de beneficio, y hay que ver los efectos del mercado. Si pensamos de poder estar tranquilo, relativamente sí, pero en el corto plazo no, porque habrá movimientos seguramente de altibajo, porque habrá continuo ajuste de los especuladores, movimientos que crean pánico rápido. Por lo tanto, tenéis en cuenta que el VIX en este momento está sobre los 20 puntos, que es bueno. Tenemos prácticamente, vamos a hablar de un poco de datos rápidamente para cerrar bien la idea. Tenemos, aunque tenemos la inflación, los shock a la cadena de distribución, los tipos y bla bla bla, y todas las tonterías que podéis escuchar de los medios, hay una previsión por el año que viene de un crecimiento de los útiles de la empresa americana, de la ganancia, del 8%. Es un dato que solamente esto, en términos porcentual, se traduce en un 10-15% más de subida en el 2022, ¿ok? Wall Street quiere ser alcista, no se discute. Y obviamente lo que parece más ver, propio este pulso, es tomar alguna ocasión para descargar, lo han hecho ya. A lo mejor quieren descargar un poco más para decir, ok, ahora podemos comprar y darle caña. Pero tenéis en cuenta siempre una cosa, que luego hay que ver la globalidad del mercado. No hay rendimiento igual a lo de los mercados de acciones, quitando un momento las cripto, obviamente, en este momento. Está hablando de una inversión global, un mercado regulamentado. Dejando todo lo que, propio, aunque vosotros podéis escuchar previsiones terroríficas y bla bla bla, el problema de fondo es que el mercado de bonos no puede ofrecer rendimiento alto. O te pilla el bono basura, el famoso junk bond, que te da el 10%, el 15%, pero el riesgo de default es que sí, te pilla un 10% al año y luego en 10 años... Un menos 40. Bueno, exacto. Desaparece la compañía y tú te quedas con un 40-50% de la liquidez desaparecida, invertida. Entonces el problema de fondo es que los treasuries siguen manteniendo una rentabilidad baja, 1,40, bla bla bla, que propiamente hasta el 2% es gestionable.
Por lo tanto, el precio del bono sube, pero en realidad es un retorno ínfimo. Este es un mercado que viene mantenido de la Fed, de los grandes bancos, vimos los gráficos, son ellos que lo tienen, porque si no lo mantienen se cae todo, el gobierno americano se acabó, toda la deuda americana, ¿qué hacemos? Es basura, vale, pero esa cantidad de papeles, ¿cómo acabará? Pues hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, teniendo en cuenta esa situación, que también política, gestión de la economía, en este momento es normal que se va a invertir en acciones. O sea, hablando de una vuelta que está por debajo del 1%, ¿a quién va a invertir allí? Es mucho mejor arriesgarse en acciones, hacer obviamente una cartera con un criterio y ya está. Por lo tanto, la cuestión de los tipos es una cuestión importante, pero la cuestión es que ahora mismo hay unas compras brutales en el mercado. Esta semana se ha comprado todo, excluyendo un poco la utility o los materiales industriales, se ha comprado de todo y siguen añadiendo en la cartera. Por lo tanto, los problemas los tendremos que estudiar a partir del año que viene, el COVID, cómo evolucionará. Hay muchos temas que pondremos en el plato, no solamente el COVID, obviamente, que en términos, digamos, económicos, pero hay que ver otro elemento. Pero de mientras, teniendo en cuenta la situación actual, ¿a quién conviene una caída? El problema es, si queremos ser un poco complotistas, ¿no? Queremos hacer un poco la broma pesada. ¿Cómo van a hacer el famoso Gran Reset al 100% si aún no existe el dólar digital, el euro digital? Pensadlo un momento, no se ha completado el proceso. ¿A quién conviene en este momento destrozar riqueza cuando hay una economía que está al borde del abismo? Porque luego, en la inflación que hay, quitar también la rentabilidad de un mercado accionario es un problema grave. Eso luego se va a reflexionar en las compañías. Es una cosa que de golpe no se puede hacer. Por lo tanto, a menos que no hay, yo qué sé, el Omicron se convierte en mortal y empezamos a ir todos al hospital, siempre el mismo escenario extremo. Pero hay que decirlo porque hay un elemento nuevo que no conocemos, y entonces yo lo digo porque hay que tenerlo en cuenta. Por ahora, al menos hasta marzo, más o menos, no veo grandes motivas, cioè grandes oportunidades de tirar el mercado abajo. Porque el problema de fondo es que la subida de tipo con la inflación alta, una vez que se absorbe, porque no es que Powell mañana, la única manera para ver una caída brutal, que Powell mañana se presenta y dice, no, la situación de inflación es grave, hay que subir los tipos inmediatamente al 2%. Así de golpe, pues sí que allí se acabó la fiesta, el Nasdaq que llega a 10.000, el Nasdaq, el Standard & Poor's pierden un día toda la subida del año. Eso es posible, pero hay que ver una reacción extrema y sobre todo hay que ver otra vez una venta masiva que crea margin call, y esto provoca la venta masiva también de los fondos que luego alimentan una caída. Algo muy similar a lo que pasó el 26, pero el problema es que esto no es suficiente para que el rally de Navidad llegue. Entonces, mi consejo es, el escenario volumétrico actual nos dice que el mercado es alcista, punto. Pero sabemos al mismo tiempo que el mercado es vulnerable a cualquier ataque especulativo, porque a los niveles que estamos y la presión que hay, el mercado podría hacer alguna mala jugada. Posicionarse antes es muy arriesgado. Y lo que aconsejamos en este momento es ver exactamente lo que dice Powell, cómo reacciona el mercado y sobre todo el cierre semanal. Porque si llegamos a una semana bastante bajista y el lunes volvemos a empezar, el mercado pierde un poquito, pero no tan descarado, en realidad Navidad viene. Si, como probablemente será, entre paréntesis, no hay declaraciones raras por parte de la Fed, el mercado podrá tener un poco de rumbo, pero vamos a tener nuevo máximo histórico a lo mejor ya esta semana en los índices americanos. Así que nosotros tendremos en cuenta el escenario de una Fed que podría sorprender de mala forma el mercado, porque el papel lo podría hacer, porque el problema de conseguir imprimiendo salvajemente lo está resolviendo ya quitando liquidez, porque sabe que esto alimenta más la inflación. Este es un señal positivo, pero si la Fed dice que no es necesario subir los tipos,
solamente ajustar un poco el programa, no veo por qué mañana el mercado no va a dar una sorpresa alcista. Teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta todos los pequeños puntos que hemos pasado, el consejo es, vamos a ver cómo el mercado trabajará en los niveles que indicamos todos los lunes, miércoles y viernes en el podcast matinal, y a partir de allí podemos decidir de tomar una direccionalidad. Lo demás, todo lo que escucháis, es una pérdida de tiempo. Porque hacer previsiones son todo bueno, pero no es que luego venimos, ma yo le he dicho, sí, es altamente poco profesional. Nosotros tenemos todos los datos delante, el mercado en este momento se mantiene positivo, punto. ¿Cambiará algo? Lo descubriremos mañana. Yo te estaba escuchando atentamente, no sé por qué ahora creo que he perdido el audio. Vamos a ver, discúlpame, Giancarlo. A ver, ahora creo que he compartido. Vale, perdona, que me había dejado de escuchar, ya lo tengo solucionado. Decía que esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Hay mucha gente que se empeña en girar el mercado y en anticipar esas crisis y esos retrocesos y esas caídas inevitables por otro lado, pero que no se pueden adelantar, no se pueden, ¿no? Acertar, ¿no? Decir cuándo se van a dar. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. Mientras el mercado es alcista. Para que la situación cambie, el mercado tiene que girar y demostrar que quiere girar, cierres semanales por debajo de niveles clave de soporte, aceleración, volatilidad, y ese es con este discurso es con lo que seguimos en el podcast hablando desde hace ya un montón de meses, y yo lo he dicho en alguna ocasión, Giancarlo, me hace mucha gracia cuando veo por ahí en YouTube, ¿no? Eso es esa gente que está incendiando, ¿no? YouTube y diciendo que el mercado se va a hundir, que falta un mes, que faltan 2 meses, que llega ya, que va a pasar ya, Oye, el mercado de momento es alcista. Aquí Giancarlo nos ha expuesto un montón de situaciones que se pueden dar con datos, con números, con noticias, con claves, pero mientras tanto el mercado está subiendo, ¿no? Así que vamos a ver cuál es la tendencia principal del mercado, vamos a seguir esa tendencia, y cuando cambie la situación, pues cambiará, ¿no? Me da mucha rabia, ¿no? Que se intente, ¿no? De alguna forma, pues incendiar YouTube y encender las redes y meter miedo a la gente solamente para conseguir visitas y para conseguir clics, en lugar de explicar las cosas de forma razonada, con datos y con números encima de la mesa. Así que nos quedamos con ese análisis preciso que has hecho. Podemos decir también, para concluir, digamos, hay muchos artículos simpáticos, ¿no? Hay que leer bastante, pero es simpático un artículo que obviamente nosotros ya sabemos lo que está haciendo la Fed y los bancos, es un esquema Ponzi. Entonces, dice el autor de este artículo, no puede hacer un tapering a un esquema Ponzi. Si no, ¿a qué sirve? ¿Me entiendes? Es un juego que debe seguir y punto, si no se crea un desastre. El problema de fondo es esto. Vamos a ver si lo que ha dicho Powell mantiene, digamos, la línea, porque la impresión que tengo, yo personalmente, te digo, siguiendo solamente la línea de Powell, no quiero ir a imaginación, Powell cambiando la forma comunicativa, no lo ha hecho para crear pánico, porque si no el mercado tenía que seguir cayendo. En realidad, admitiéndolo, está diciendo, vale, la inflación está, no voy a decir que no, pero a un nivel que yo puedo gestionar. Y si el mercado dice, pero esto no es el tapering, no sube los tipos, y dice que la inflación la puede gestionar, pues de maravilla seguimos comprando. Esta es la impresión que tengo. Pero claro, mañana en directo lo escucharé y tendré una idea clara de la situación. Hasta entonces, hacer tanta hipótesis no sirve. Hemos puesto unos datos y ya está. Para concluir, la Bitcoin, rápida análisis sin crear tanto pánico. Allí también me parece que la gente
se pone delante de un santuario orando que sube el mercado de la cripto, es como si fuera un duende, y ya estoy bastante harta de esta cosa, ¿no? Mm. Y me gustaría ver que ves las cosas de una cierta forma. No, pero aquí también, Giancarlo, perdona que te interrumpa, y perdona que toque este tema, pero es que me da bastante rabia porque incluso a mí también me preguntan, ¿no?, en los comentarios de aquí de YouTube y por mail y tal, oye, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué me recomiendas? Y, oye, no podemos adivinar lo que va a hacer el mercado. Y aquí con Bitcoin pasa exactamente lo mismo. Es lo mismo que estaba diciendo hace un momento, pero con las criptomonedas. Es que me da mucha rabia ver por ahí a gente que intenta adivinar y que te dice que dentro de un mes y medio va a llegar a un pico y entonces se va a dar la vuelta y será un buen momento para comprar en abril porque no sé qué. Oye, no inventes. No inventes. Lo que se puede hacer es analizar, ver datos, ver cifras, lo que ahora Giancarlo nos va a mostrar aquí, y a partir de allí nos hacemos una idea de hipótesis que pueden suceder, pero no podemos adivinar qué va a suceder en el mercado. Ojalá supiera yo qué va a pasar en el mercado, ¿no? Sería millonario ya. Entonces, esto me da mucha rabia porque a veces parece que nos piden cosas que no, o mejor dicho, que parece que no queremos responder a ese tipo de preguntas, ¿no? Oye, Alberto, pero dime qué va a pasar, pero dime qué va a hacer, pero es que hace un análisis de tal. Oye, no puedo saber qué va a pasar. No se puede saber, no se puede adivinar el mercado. Y si alguien pretende hacerte creer que sí, pues obviamente o no tiene ni idea o te está engañando, ¿no? Una de dos. Así que bueno, pues simplemente dejar esto claro. Giancarlo, perdóname que te haya interrumpido, pero es que es una pregunta súper recurrente y yo lo que siempre intento explicar es precisamente eso, que aquí vamos a dar cifras, datos, análisis, hipótesis y tú te haces una idea, pero no podemos adivinar dónde va a estar Bitcoin dentro de un año, ¿no? A pesar de que Giancarlo suele hacerlo con bastante precisión. El problema es que esto hace parte del futuro, pero esto lo hablaremos ya el año que viene. Ahora mismo no sirven tantos números, porque tanto no sirven a nadie. Puedo decir, Bitcoin en 10 años para mí llega a $300,000. Probablemente llegará, pero quiero ver cuánta gente llegará a tener Bitcoin desde ahora hasta 10 años. No sirve, hay que dar cosas prácticas. La cuestión, por ejemplo, del Bitcoin es muy sencilla. Yo puedo decir tranquilamente que la situación actual preocupa, pero tampoco puedo decir que el mercado va a caer, se acabó. Hay que ser un poquito pragmático. Entonces siempre nos ayuda un poco el gráfico y vamos a ver efectivamente dos cosas muy sencillas, ¿no? Alguien se ha vendido los Bitcoin. Efectivamente, durante el sell-off notamos que prácticamente no hay una reducción, ha habido una reducción de la actividad en la plataforma, pero prácticamente nadie se ha vendido lo que tiene en los depósitos. Decir, Giancarlo, para que la gente se ponga en situaciones, estamos haciendo un gráfico de la actividad, del volumen en los diferentes exchanges de criptomonedas, ¿vale? En los más importantes. Se queda en línea con lo que hay, que no hemos visto algunas ventas, no es que han abierto todos los exchanges, se acabó. Algo ha pasado, más no tanto. Por ejemplo, el segundo gráfico, por ejemplo, veis que en la línea verde el aumento de los flujos positivos de coin en la plataforma respecto a lo rojo, que es el flujo en salida. Si veis el sell-off de mayo, lo que ha pasado ahora ha sido prácticamente nada, no ha salido nada. Y esto significa esa volatilidad que viene del mercado también de derivados no ha llevado a los traders también del mercado spot a mover los coins del wallet y a venderlo en pánico. Lo que tiene el Bitcoin actualmente es tan poco pasivo, tranquilo, nadie vende, nadie. Entonces, Bitcoin, recordad que siempre es la base de todo y tendrá que subir, no puede caer más de tanto, pero no puede excluir momentos de ineficiencia. Y técnicamente, quiero decir que el área de los 54.000 es un área importantísima de recuperar para tener una señal alcista fuerte. Hasta que no lo hace, o en esta caída probable, o que los 42, 40 son zona clave, hay que tener un poquito cuidado, porque si esta zona no demuestran una inversión brutal, yo sinceramente tengo muy poco que decir, porque el real problema aquí es la falta de liquidez.
Y entonces no puedo decir sube, baja, porque la gente está con esta esperanza, porque se han quedado muchos arriba, no saben qué hacer. Sinceramente, vuelvo a repetir una vez más que este mercado necesita una gestión inteligente. Si no estáis dispuestos a pillar cierto riesgo, no entráis. Bitcoin en este momento no ha encontrado una base fuerte, pero tampoco ha caído verticalmente. Ahora veremos mañana si con la Fed se puede generar algún problema. Porque si pierde el área de los 42.000 se puede generar algún problema de caída importante. Pero sinceramente yo estaría más contento porque tendremos ocasiones de comprar a precio bueno, muy bueno. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es esperar la Fed, ver qué pasa. He cerrado lo largo que tenía, obviamente desde la última parte le he cerrado todo a operaciones a medio plazo y he abierto un corto en el Bitcoin que tengo desde la semana pasada, pero una operación especulativa y vamos a ver cómo evoluciona. Pero de todas formas, si veo un cambio brutal no perderé dinero porque ya está protegido, y si lo compro cuando el mercado realmente me dice que está subiendo todo porque hay efectiva compra en el mercado. Pero esto hasta que no lo veis no podéis comprar, lo digo claro, o que quiere subir la exposición a los precios actuales no tenemos aún una señal. Desde 3 semanas no tengo una señal alcista. Hasta que yo no la tengo clara, yo no entro en este mercado. Probablemente mañana puede cambiar o el año que viene, porque técnicamente hasta marzo el ciclo se mantiene alcista, pero necesitamos el clic que dice ahora se puede comprar, como pasó en julio, ¿no? Cuando tuvimos las inversiones, la aceleración alcista, entonces uno entra más alto, pero el trend alcista, por eso el famoso 73.000 que discutimos podría también ser tocado este año. ¿Por qué no? No sabemos la volatilidad. Entramos cuando realmente el mercado está subiendo. No entro y luego, sí. Y si luego cae a 20k y luego sube, ¿tú qué haces? Te quedas allí. Calma y tranquilidad. Mañana veremos qué pasa. Entiendo muchas preguntas. Y el martes que viene haremos un análisis detallado y qué oportunidad el mercado nos puede dar. Muy bien, pues hemos repasado la actualidad en Bitcoin, hemos visto un montón de datos e información sobre el mercado y ahora solo nos queda esperar a ver qué sucede en el día de mañana y a partir de ahí lo seguiremos comentando en los podcasts matinales, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. En todas las plataformas de podcast, con XM por supuesto como patrocinador y con los niveles precisos que nos da Giancarlo. Yo tengo que decir que esto es no es por nada, lo digo humildemente, es un regalo de podcast matinal, es decir, en el podcast matinal, lunes, miércoles y viernes por la mañana, se dan niveles muy precisos que Giancarlo tiene, que Giancarlo estudia y que Giancarlo le cuesta su trabajo, ¿no? Estudiarlos, medirlos y dárnoslos en bandeja gratuitamente en los podcasts matinales. Es un auténtico regalo, así que os invito a escuchar los podcasts matinales y a tenerlo como rutina, ¿no? Lunes, miércoles y viernes por la mañana, a partir de las 8 de la mañana aproximadamente, están colgados con los niveles precisos para ese mismo día en un montón de activos, pues como los índices, como oro, plata, como las Bitcoin, Ethereum, ¿no? Hemos empezado a tocar estas dos monedas hace muy poco, y bueno, pues otros pares relacionados con el euro, la libra, el dólar, etcétera. De verdad, una información de mucho valor que espero que todo el mundo pueda valorar. Pues lo dejamos aquí, si te parece, Giancarlo. Tengo que irme también. Sí, además nos tenemos que ir rápidamente. No he dicho nada, pero hoy estamos grabando este contenido, este episodio un poquito antes del directo. De todas formas, yo estaré como siempre atento al chat. Cualquier pregunta o duda la podéis dejar allí y yo estaré tomando nota, así que podéis pues consultar cualquier cosa. Si queréis pedir información acerca del Club MiTrading, seguimos trabajando muy seriamente en nuestro club privado en mitrading.es. En el enlace de aquí abajo tenéis pues toda la información, y si no, en el correo que es hola@mitrading.es. Giancarlo Prisco, gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
Y gracias a XM por su patrocinio semanal, además de, por supuesto, a todos vosotros por estar ahí. Como digo siempre, si os gusta y si os apetece, compartid este contenido para que podamos llegar a mucha más gente. Gracias a todos, hasta el próximo martes a las 9 de la tarde, hora de Madrid, en directo, o hasta mañana en el podcast matinal a las 8 de la mañana en todas las plataformas de podcast y en mitrading.es. Hasta mañana, adiós.